Estos son 20 datos curiosos o misterios sorprendentes que te volarán la cabeza. ¿Sabías que existe una alternativa más ecológica a la cremación? La acuamación, también conocida como cremación acuática, es un proceso alternativo a la cremación tradicional que utiliza el agua en lugar del fuego para descomponer un cuerpo. En lugar de quemarse, el cuerpo se coloca en una cámara con una solución de agua alcalina. Mediante un proceso llamado hidrólisis alcalina, el cuerpo se descompone de manera natural en pocas horas. Al final, solo quedan los huesos que se pulverizan y entregan a los familiares, similar a las cenizas en una cremación normal. Este método es mucho más ecológico, ya que no emite gases contaminantes como el CO2 y consume mucha menos energía. Además, no se utilizan ataúdes ni productos químicos dañinos. Por estas razones, la acuamación se está volviendo una opción cada vez más popular para aquellos que buscan una alternativa sostenible. ¿Te habías imaginado alguna vez que el agua podría ser una forma de despedida tan respetuosa? ¿Quién escribió la Biblia realmente? Imagina un libro tan influyente que millones lo consideran sagrado, pero ¿quién lo escribió realmente? Bueno, aquí está el dato curioso. No fue una sola persona. La Biblia es una colección de 66 libros diferentes escritos por más de 40 autores a lo largo de aproximadamente 1500 años. Sí, leíste bien, más de 1000 años. Algunos de esos autores eran pastores como Moisés, mientras que otros, como el apóstol Pablo, escribían cartas a comunidades cristianas. La Biblia está dividida en dos grandes secciones: el Antiguo Testamento, que se escribió antes del nacimiento de Jesús, y el Nuevo Testamento, que vino después. Así que más de un libro es un compendio de historias, leyes y enseñanzas que pasaron de generación en generación. ¿Sorprendido? Pues este libro es tan antiguo que sigue siendo una pieza clave en la historia humana. El incidente nuclear de Cecil Kelly es una de las historias más aterradoras. En 1958, Cecil Kelly, un técnico del laboratorio de Los Álamos en Estados Unidos, se enfrentó a uno de los accidentes nucleares más peligrosos de la historia. Kelly trabajaba con una solución de nitrato de plutonio cuando accidentalmente la cantidad en el tanque se volvió críticamente inestable. Al mezclar la solución, una reacción nuclear inesperada desató un destello de luz azul intensa. Kelly fue golpeado por una fuerte dosis de radiación gamma y neutrones en cuestión de segundos. El impacto fue tan brutal que inmediatamente comenzó a experimentar síntomas graves: náuseas, mareos y quemaduras internas. Sus compañeros lo llevaron al hospital de inmediato, pero no había mucho que hacer. La dosis de radiación que recibió era letal. Los médicos lo sabían y él también. Kelly falleció 35 horas después del accidente. Este incidente reveló los riesgos del trabajo con materiales nucleares y llevó a mejoras en los protocolos de seguridad en la industria nuclear. ¿Cuál es el país más seguro en el escenario de una tercera guerra mundial? El mundo de hoy está lleno de tensiones y no es raro imaginar qué pasaría si estallara un conflicto global a gran escala. Entonces, ¿dónde estarías más a salvo? Bueno, algunos expertos en seguridad internacional sugieren países como Nueva Zelanda, conocida por su lejanía y aislamiento natural. Este país está tan alejado de las grandes potencias que es casi imposible que lo conviertan en un objetivo prioritario. Otro ejemplo es Islandia, sin fuerzas armadas y rodeada por un océano hostil, lo que lo hace bastante difícil de invadir. Un dato interesante es que Suiza siempre entra en estas listas, gracias a su política de neutralidad y sus imponentes Alpes, que han protegido a la nación durante siglos. Pero, ¿será suficiente en un mundo donde las armas son mucho más destructivas? ¿Y tú, a dónde irías si el mundo comienza a derrumbarse? ¿Recuerdas algo que nunca pasó? Bienvenido al efecto Mandela. Uno de los casos más famosos del efecto Mandela es el de los Looney Tunes. Muchas personas juran que crecieron viendo los dibujos animados Looney Tunes, con doble O, pero la realidad es que siempre ha sido escrito Looney Tunes, como ves en pantalla. Este fenómeno, conocido como el efecto Mandela, ocurre cuando un grupo grande de personas recuerda algo de manera diferente a como realmente sucedió. El nombre proviene del falso recuerdo colectivo de que Nelson Mandela había muerto en prisión en los 80s, cuando en realidad vivió hasta el 2013. Otro ejemplo famoso es el de Pikachu. Muchos fans de Pokémon recuerdan a Pikachu con la punta de su cola en negro, pero nunca ha tenido ese diseño. Estos casos generan debates sobre por qué tantas personas comparten el mismo falso recuerdo. Algunos creen que es un fallo en la memoria, mientras que otros piensan que puede ser evidencia de universos paralelos. ¿Sabías que un arcoíris no es lo que parece? Hoy te vas a enterar que un arcoíris no es lo que parece. El arcoíris no es solo un bonito espectáculo después de la lluvia, es literalmente un truco de magia científica. Te explico. Cuando la luz blanca del sol atraviesa gotas de agua suspendidas en el aire, esas gotas actúan como pequeños prismas. La luz blanca, que en realidad es una mezcla de todos los colores, se descompone y se dobla, formando un arco de colores. Así de simple y así de increíble. Pero ¿por qué vemos los colores en el mismo orden? Es porque cada color se dobla en un ángulo diferente. El rojo se curva menos, mientras que el violeta se curva más. Es como si la naturaleza organizara un desfile de colores perfecto. Y aquí va un dato curioso: no importa cuánto corras, nunca podrás alcanzar el final de un arcoíris. Es una ilusión óptica que siempre se mueve contigo. Este videojuego cambió la economía de todo un país. En medio de la crisis económica en Venezuela, miles de personas encontraron en un videojuego llamado RuneScape una forma de ganar dinero. Este era un juego de rol multijugador masivo en línea, donde los jugadores podían realizar tareas como minar, pescar o cortar madera para obtener oro del juego.
Este oro podía ser vendido en sitios web a jugadores de otros países a cambio de dólares, generando ingresos reales. Y en Venezuela, donde los salarios son extremadamente bajos, algunos jugadores pudieron ganar hasta $30 al mes, una cifra que supera el salario mínimo del país. Aunque puede parecer poco en otros lugares del mundo, esta cantidad podía hacer una gran diferencia en una familia venezolana. A medida que las personas comenzaron a hacer esto, RuneScape se convirtió en una alternativa fuerte al sustento para muchos. Esta situación reflejó cómo la crisis económica llevó a los venezolanos a buscar soluciones creativas, incluso dentro de un videojuego. ¿Por qué la Coca-Cola no se vende en estos países? A pesar de ser un gigante mundial que vende 1.9 mil millones de botellas diarias, Coca-Cola no se comercializa en todos los países. ¿Te imaginas lugares donde no puedas encontrar ni una gota de esta famosa bebida? Pues existen, y la razón no es solo por falta de mercado, sino por tensiones políticas o sanciones internacionales. Uno de esos países es Corea del Norte. Ahí, el régimen de Kim Jong-un prohíbe la mayoría de las importaciones estadounidenses, y la Coca-Cola no es la excepción. ¿Puedes imaginar a alguien en Pyongyang bebiendo una Coca-Cola bien fría? Imposible. Otro país es Cuba. Desde la revolución en 1959 y el embargo de Estados Unidos, Coca-Cola dejó de estar disponible. Aunque el turismo ha abierto algunas puertas, la famosa botella roja no ha vuelto a las estanterías de la isla. Increíble, ¿verdad? Estas son las leyes más absurdas que aún existen en este mundo. Empecemos en Kentucky, donde es ilegal llevar un helado de cono en el bolsillo. Esta ley data de cuando la gente intentaba atraer a caballos robados usando helado como cebo. Ahora pasemos a Australia, donde es ilegal cambiar un foco de luz si no eres un electricista certificado. Es como si quisieran que cada bombilla rota te costara una fortuna en reparaciones. Pero aún hay más. En Suiza, no puedes tirar de la cadena del inodoro después de las 10 p.m. en un edificio de departamentos. Supuestamente el sonido es una molestia pública. ¿Te imaginas planear tus horarios para ir al baño y no tener que romper la ley? Estas leyes existen por tradiciones o costumbres que ya no tienen sentido, pero ahí siguen, esperando atrapar a un despistado. Este es el lugar de la Tierra donde no cae ni una gota de lluvia. Uno de los lugares más curiosos del planeta es el desierto de Atacama, en Chile. Este desierto es conocido como el lugar más seco de la Tierra, y es tan árido que algunas zonas no han visto lluvia en décadas. En ciertos puntos la cantidad de precipitación anual es casi nula, menos de 1 milímetro al año. Este dato es tan increíble que la NASA utiliza el desierto de Atacama para simular las condiciones de Marte en sus experimentos. Lo más curioso es que en algunas partes de este desierto nunca ha llovido en la historia registrada. Esta sequedad extrema se debe a su ubicación entre dos sistemas montañosos, la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa, que bloquean la entrada de la humedad. Así que si te preguntas dónde escapar el frío, Atacama podría ser un destino perfecto. Esto es lo que significa realmente el nombre de Google. ¿Te has preguntado alguna vez por qué se llama así? Bueno, la historia detrás de este nombre es mucho más curiosa de lo que te imaginas. Todo comienza con dos estudiantes de Stanford, Larry Page y Sergey Brin, quienes en 1996 estaban desarrollando un proyecto de motor de búsqueda revolucionario y quisieron que su nombre reflejara la misión de la empresa, organizar una cantidad gigantesca de información, por lo que pensaron en el Gogol, que es el término matemático para un 1 seguido de 100 ceros. Sí, así de enorme era su ambición. Pero aquí viene lo gracioso. Cuando registraron el dominio, alguien cometió un error de ortografía y en lugar de Gogol se quedó como Google. Lo que fue un simple error terminó siendo el nombre oficial de una de las compañías más grandes de la historia. A veces hasta los errores cambian al mundo, ¿no? ¿Quién fue el hombre que pudo haber superado a Einstein? William James Sidis es conocido como uno de los seres humanos más inteligentes de la historia, con un coeficiente intelectual estimado entre 250 y 300. Nacido en 1898 en Nueva York, demostró habilidades sorprendentes desde muy pequeño. A los 18 meses ya podía leer el periódico y a los 8 años dominaba 8 idiomas, incluyendo el latín y el griego. A los 11 años ingresó a la Universidad de Harvard, donde dejó a todos asombrados con su conocimiento avanzado en matemáticas y teoría del tiempo. Sin embargo, a pesar de su enorme intelecto, Sidis no disfrutó de su fama. Abandonó el mundo académico, alejándose de la ciencia y las matemáticas, y pasó gran parte de su vida escribiendo bajo seudónimos y trabajando en empleos menores. Su caso es un claro ejemplo de cómo el éxito académico no siempre garantiza la felicidad. William falleció en 1944 a los 46 años, dejando un legado de preguntas sobre su potencial desaprovechado. ¿Qué harías si descubrieras un motor que no necesita gasolina casi en absoluto? Tom Ogle era un joven inventor de Texas que en 1977 creó un motor increíblemente eficiente que prometía revolucionar el mundo. Con su sistema, un coche podía recorrer cientos de kilómetros usando solo una fracción de gasolina. Imagina que un solo tanque te durara semanas. Su motor eliminaba la necesidad de grandes consumos de combustible, algo que sin duda preocuparía a las gigantescas compañías petroleras. Pero aquí es donde la historia se vuelve misteriosa. Tras recibir atención mediática y atraer miradas poderosas, Ogle empezó a recibir amenazas y enfrentó extrañas circunstancias. Murió en 1981, oficialmente por envenenamiento, y su tecnología nunca llegó a ver la luz. ¿Coincidencia? Muchos creen que no. Conoce al hombre que no se cortó las uñas en 66 años. Uno de los récords Guinness más curiosos es el de Shidhar Shilal, un hombre de la India que tiene las uñas más largas del mundo.
Durante 66 años, Shidar no se cortó las uñas de su mano izquierda, logrando que crecieran hasta alcanzar una longitud combinada de 909.6 centímetros, y su uña más larga en el dedo pulgar medía 197.8 centímetros. Mantener estas uñas no fue fácil. Shidar tuvo que hacer grandes sacrificios como renunciar a ciertas actividades diarias y soportar dolor constante en sus dedos debido al peso de las uñas. En 2018 finalmente se las cortó y las donó a un museo en Nueva York, donde ahora se exhiben como una atracción inusual. Este récord es un ejemplo extremo de hasta dónde puede llegar una persona para hacer historia. ¿Alguna vez te has preguntado si los medicamentos caducados siguen siendo seguros? Tomar medicamentos caducados puede parecer una idea inofensiva, ¿no? Pero ¿qué pasaría realmente cuando tomas una pastilla que lleva meses o incluso años vencida? Las fechas de caducidad en las medicinas no están ahí por capricho, ya que marcan un punto en el que los fabricantes garantizan la máxima potencia y seguridad del medicamento. Esto no significa que un medicamento se convierta en un veneno al pasar la fecha, pero sí puede volverse menos efectivo, y eso puede ser un problema, especialmente si es algo importante como un antibiótico. Piensa en esto, es como comer una galleta vieja, tal vez no te enfermes, pero seguro no será tan buena como una fresca. Hay medicinas como la nitroglicerina y la insulina, que pierden efectividad rápidamente y pueden ser peligrosas si no funcionan como debieran. Entonces, ¿crees que vale la pena el riesgo? La próxima vez que encuentres un medicamento caducado, recuerda que tu salud podría estar en juego. Una ciudad sobre palos y madera. Descubre cómo nació Venecia. Venecia, conocida como la ciudad flotante, es uno de los lugares más fascinantes del mundo. Pero, ¿cómo se construyó una ciudad completa en medio de una laguna? La respuesta está en una increíble hazaña de ingeniería. Hace más de 1000 años, los primeros habitantes de Venecia empezaron a construir sus casas sobre cientos de miles de pilares de madera. Estos pilares, hechos de madera de alerce y roble, se clavaron profundamente en el suelo, hasta llegar a una capa de arcilla dura. Sorprendentemente, la madera no se pudre bajo el agua porque no está expuesta al oxígeno. Con el tiempo, los pilares se fueron petrificando debido al depósito de minerales, convirtiéndose en una base sólida. Sobre estos pilares se construyeron edificios de piedra y ladrillo. Hoy Venecia sigue desafiando las leyes de la física, flotando sobre una red de miles de pilares de madera, creando un paisaje único que parece salido de un sueño. ¿Para qué sirve el dedo chiquito del pie? Ya sé, el dedo chiquito del pie parece ser inservible, pero en realidad es fundamental para mantenernos de pie y estables. Sin él tendrías más dificultad para correr, girar rápidamente o simplemente balancearte en superficies desiguales. Un estudio mostró que los músculos y huesos conectados al dedo pequeño ayudan a distribuir el peso de tu cuerpo y te dan el equilibrio necesario para moverte sin caerte. Imagina intentar jugar un deporte sin ese dedo. Sería como tratar de mantener el equilibrio con un solo pie, casi imposible. Así que la próxima vez que lo subestimes o lo golpees accidentalmente, recuerda que este pequeño héroe anónimo tiene una función clave, incluso si no lo ves haciendo un gran show. Este cráter en medio del desierto nunca se apaga. En el desierto de Karakum, en Turkmenistán, se encuentra un enorme cráter de unos 70 metros de ancho, conocido como el cráter de Darvaza o la puerta al infierno. Este ha estado ardiendo sin parar por más de 50 años. Todo comenzó en 1971, cuando unos geólogos soviéticos perforaban en busca de gas natural. Durante la excavación, el suelo colapsó inesperadamente, creando un enorme agujero del que empezó a salir gas metano, un gas tóxico y altamente inflamable. Para evitar que el gas se propagara y causara problemas, los científicos decidieron prender el fuego, pensando que se extinguiría en algunos días. Pero esta pequeña llama se transformó en un infierno que lleva ardiendo desde entonces. Hoy, el cráter es un destino turístico fascinante, iluminando el desierto con su brillo infernal, y sigue siendo un recordatorio del poder impredecible de la naturaleza y los riesgos de esta exploración humana. ¿Por qué bostezas cuando ves a alguien más bostezar? Las neuronas espejo son unas células especiales de tu cerebro que hacen algo fascinante. Se activan no solo cuando realizas una acción, sino también cuando ves a alguien más haciéndola. ¿Te has preguntado por qué bostezas cuando alguien más está bostezando? ¿O por qué sientes el golpe cuando un personaje en una película se lastima? Todo eso es gracias a estas neuronas. Están ahí para ayudarte a comprender cómo se sienten los demás. Son como un espejo interno que refleja las emociones y movimientos de otras personas en tu propio cerebro. Por ejemplo, si ves a tu amigo sonreír, tus neuronas espejo se activan y te harán sentir un poco más feliz, como si esta sonrisa fuera tuya. Pero no solo se trata de emociones, estas neuronas también juegan un papel de aprendizaje. Imagina cómo los bebés imitan a los adultos cuando aprenden a hablar o a caminar. Las neuronas espejo están trabajando a toda máquina. ¿Alguna vez has visto la lluvia caer hacia arriba? En algunas partes del mundo, como en la India, ha ocurrido un fenómeno meteorológico increíble, la lluvia inversa, donde el agua parece caer hacia arriba, desafiando la gravedad. Esto suena como algo salido de una película de ciencia ficción, pero en realidad tiene una explicación científica. Lo que pasa es que cuando hay vientos extremadamente fuertes, como los que se producen durante tormentas intensas o ciclones, puede levantar las gotas de la lluvia del suelo hacia el cielo. Estos vientos arrastran las gotas hacia arriba en lugar de dejarlas caer, aunque este fenómeno es muy raro, ha sido documentado en varias ocasiones. Este tipo de lluvia puede hacer que el agua se mueva de una forma que nunca imaginábamos, creando un espectáculo natural único. Sin embargo, no te preocupes, la gravedad siempre hace su trabajo y después de este viaje hacia el cielo, la lluvia vuelve a caer de la forma que conocemos.
Deuda digital, la amenaza oculta del Internet que todos enfrentamos. La deuda digital es un concepto raro pero súper importante y te afecta más de lo que te imaginas. Piensa en esto, cuando los desarrolladores crean softwares o sistemas rápidamente, a menudo crean soluciones parche o códigos no optimizados para salir del apuro. Es como si construyeras un rascacielos dejando algunas vigas sin asegurar porque tenías prisa por terminarlo. Todo parece funcionar, pero con el tiempo ese rascacielos se vuelve más inestable y peligroso. En el mundo digital, cada vez que los programadores dejan algo sin optimizar, están generando esta deuda. Mientras más sistemas acumulan errores o problemas sin corregir, más difícil es para las empresas seguir avanzando y mejorar en la tecnología. Es como el efecto de bola de nieve. Así que, en pocas palabras, la deuda digital es como un pago pendiente que algún día llegará, obligando a los desarrolladores a arreglar el caos antes de que las cosas colapsen.